La clave para entender a Hades es que su poder no era como el de sus hermanos. Hablan de un dios marcado por el miedo, la envidia, por secretos tan profundos como el abismo que custodiaba. Así que hoy no vamos a contar esa historia. Vamos a desmontarla, a buscar las grietas para desvelar quién era realmente y por qué su mayor poder residía en su silencio. Totalmente. Y es que el objetivo no es convertirlo en el villano de la película, sino entender la psicología que hay detrás de esa máscara de impasibilidad. Lo que tenemos delante es un perfil psicológico alucinante. Cada uno de los secretos que vamos a desgranar es una pieza que revela una verdad sobre el poder, el resentimiento y sobre todo el control. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Primer secreto. Hades temía ser olvidado mucho más de lo que temía ser odiado. Uf, eso es potente. Es que mientras Zeus tenía el Olimpo y Poseidón los mares, con templos y festivales en su honor, el nombre de Hades apenas se pronunciaba. Se susurraba, se evitaba por superstición, y esta ausencia, esta indiferencia, lo carcomía por dentro. Pero eso es fascinante. O sea, que no era un tema de ego, de no tener estatuas. No, era algo más, existencial. Exacto. Para un dios, la indiferencia es una forma de muerte. Si nadie te nombra, si nadie te recuerda en sus rituales, tu poder se diluye, tu propia existencia pierde peso. Así que su miedo a la irrelevancia es lo que forjó su carácter reservado, desconfiado, obsesivo. No buscaba que le quisieran, buscaba ser inevitable. Ser la última palabra. Eso es. Quería dejar una huella aunque fuera invisible, en el destino de todos. Ser la última certeza en la vida de cada mortal y de cada dios. Lo que me lleva a preguntar cómo fue realmente ese reparto del cosmos. La historia del sorteo siempre me ha sonado un poco rara. Porque lo es. Y eso nos lleva directamente al origen de su resentimiento. Segundo secreto. El reparto del cosmos no fue justo, fue una encerrona. Lo sabía. La historia popular nos habla de un sorteo imparcial entre los tres hermanos, pero las fuentes sugieren que fue una jugada maestra de Zeus. Él ya controlaba el cielo, el centro del poder. Poseidón tenía sus apoyos y dominaba los mares. Hades se quedó con el inframundo porque era la única opción para evitar una guerra civil que sabía perfectamente que iba a perder. O sea que no fue una elección, fue una rendición. Fue, y cito una interpretación de las fuentes, una condena disfrazada de destino. Aceptó gobernar el reino que nadie quería para no perderlo todo. Claro. Y esa humillación, la de ser empujado al sótano del universo, mientras tus hermanos se quedan con las plantas nobles, es una herida que nunca cerró. Es el combustible de un resentimiento que bullía bajo la superficie durante eones. ¿Por eso no gobernaba su reino? En el fondo sentía que estaba cumpliendo una sentencia. Y desde esa posición, condenado y resentido, me imagino que la confianza no era su fuerte. Delegar tareas no debía ser fácil para él. En absoluto. De hecho, su necesidad de control era total, casi patológica. Y aquí podemos agrupar dos secretos que lo demuestran a la perfección. Empecemos por el tercer secreto. No confiaba plenamente ni en sus propios jueces de almas. Minos, Radamantis y Éaco. Pero si se supone que ellos eran el poder judicial del inframundo, ¿no? Los que dictaban sentencia. Se supone, pero era solo una fachada. ¿Quieres decir que él era una especie de tribunal supremo secreto? Exacto. En la soledad del Tártaro, Hades revisaba y modificaba sus decisiones. Los textos hablan de héroes que acababan en un lugar mucho peor del esperado, o de traidores con castigos extrañamente específicos, casi poéticos. ¿Ajustes de cuentas personales? Totalmente. No le bastaba con delegar la justicia. La justicia final, la que de verdad contaba, era la suya. Y esto se ve aún más claro con el siguiente punto. El cuarto secreto. El castigo eterno fue en muchas ocasiones una herramienta política. Aquí entran los grandes éxitos del Tártaro. Sísifo, Tántalo, Ixión. Esos mismos. Sus tormentos no eran solo advertencias para los mortales, eran mensajes cifrados para los dioses del Olimpo. Era su forma de diplomacia. Era la diplomacia de Hades, sí. Su forma de decir: miradme, no necesito ejércitos. Mi poder reside en demostrar que el sufrimiento puede ser eterno y, sobre todo, personalizado, creativo. Cada uno de sus castigos era una lección para sus hermanos y sobrinos. Vuestra astucia, vuestra sangre divina, no os garantiza ninguna inmunidad aquí abajo.
un recordatorio constante de que su reino, el reino olvidado, tenía siempre la última palabra. Es una visión del poder muy diferente, no expansiva, sino absoluta en su propio dominio. Exacto. Y esa necesidad de control se aplicaba también a su vida personal, porque el mito más conocido es el de Perséfone. Se aplicaba de forma brutal. Y aquí es donde la cosa se pone aún más oscura. Quinto secreto. Perséfone no fue el único intento de unión forzada. ¿Ah? ¿Sí? El rapto de Perséfone es el más famoso porque, entre comillas, le salió bien. Pero hay mitos fragmentarios y leyendas locales que hablan de ninfas que huyeron de él, de diosas menores que tuvieron que negociar pactos muy duros para mantener su distancia. Entonces, no fue un acto de amor desesperado, como a veces se romantiza. Fue un patrón de conducta. Fue la manifestación de una profunda incapacidad para relacionarse si no es a través del control. Hades no era un seductor, no sabía cómo serlo, no entendía el afecto. Cada rechazo que sufría no le hacía reflexionar, solo reforzaba su método. Si no puedo conseguir algo por las buenas, lo obtendré mediante un pacto, a través del miedo o directamente con el encierro. Es el retrato de un Dios profundamente solitario e incapacitado para la conexión genuina. Sí. Qué idea tan triste, en el fondo. Un ser todopoderoso en su reino, pero incapaz de lo más básico. Y en medio de toda esa oscuridad, ese control y ese resentimiento, las fuentes apuntan a una paradoja increíble. Una de las más potentes y reveladoras. Sexto secreto. Hades envidiaba la fragilidad de los vivos. ¿La fragilidad? Sí, y esto es clave. No envidiaba su poder, ni su gloria, ni sus fiestas en el Olimpo. Envidiaba su capacidad de sentir cosas que tienen un final. La risa efímera de un niño, el amor que duele precisamente porque no es para siempre, la intensidad de una vida que sabe que va a terminar. Es como si él, siendo inmortal, estuviera excluido de lo que de verdad da sentido a la existencia. Completamente. Desde su trono eterno, observaba a los mortales con una fascinación melancólica. Los textos sugieren que no solo retenía sus almas, sino también sus emociones, sus recuerdos más vívidos. Los coleccionaba. Anhelaba esa fragilidad. La anhelaba, sí. Anhelaba esa fragilidad que él, como Dios, había perdido para siempre. Lo que para los humanos es la gran tragedia, la muerte, es también lo que da valor a todo lo demás. Y él, el Señor de la muerte, estaba fuera de esa ecuación. Era el eterno espectador. Un espectador que, sin embargo, no ponía las cosas fáciles a quien quería salir de su cine, porque hubo gente que intentó escapar, ¿no? Y el mito dice que algunos lo consiguieron. Bueno, lo consiguieron es una forma de verlo. La realidad era mucho más compleja. Séptimo secreto. Las famosas fugas del inframundo, como las de Orfeo o Heracles, nunca fueron gratis. ¿Cómo que no? Hades jugaba a largo plazo. Permitir una de esas fugas no era una muestra de debilidad o un descuido, era una jugada estratégica. Una victoria pírrica que él diseñaba desde el principio. Eso es increíblemente maquiavélico. Totalmente. El precio no era inmediato ni evidente. Podía ser una tragedia sembrada para el futuro de Orfeo, una cadena de acontecimientos desastrosos que solo él podía anticipar. Cada excepción a sus reglas no hacía más que reforzar su control último sobre el destino, demostrando que incluso el mayor acto de esperanza o amor podía convertirse con el tiempo en una deuda impagable con él. Nadie salía de su reino sin un hilo atado al tobillo. Nadie. Controlaba su reino, controlaba el destino de los que salían, y por lo que veo, también intentaba controlar lo que pasaba afuera, pero de una forma muy particular. Aquí vemos de nuevo su genio estratégico. Octavo secreto. Llevó a cabo una guerra silenciosa saboteando los cultos a otros dioses. Pero no de la forma que uno esperaría, no levantando ejércitos de muertos ni nada parecido. No. Su estrategia fue brillante por lo sutil que era. ¿Cómo lo hizo? Si no buscaba construir templos para sí mismo. Hizo lo contrario. Fomentó activamente el miedo a pronunciar su propio nombre. Hizo de sí mismo un tabú. ¿El resultado? Su presencia se hizo constante en el subconsciente colectivo. No necesitaba templos de piedra, porque su templo estaba en la mente de cada mortal. Cada vez que alguien temía morir sin los ritos adecuados, cada vez que susurraban una plegaria para protegerse de lo inevitable, le estaban rindiendo tributo a él sin siquiera nombrarlo. Minaba el poder de los otros dioses, no por confrontación, sino por omisión. Justo.
Vale, un momento. Si sumamos todo esto, el control, la estrategia a largo plazo, el conocimiento de los mortales, llegamos a un punto que lo cambia todo, a su mayor activo. Sin duda. Y es algo que a menudo se pasa por alto. Noveno secreto. Su verdadera riqueza no eran el oro, los metales o las gemas que había bajo tierra, sino la información. ¿La información? Piénsalo. Las almas, al llegar a su reino, no pueden mentir. Despojadas de su cuerpo y de sus ambiciones, solo les quede la verdad. Y él las escuchaba a todas. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que el dios del inframundo era básicamente el director de la NSA del Cosmos, que tenía todos los trapos sucios de los olímpicos y nunca los usó? Exactamente. Conocía todas las traiciones, todos los juramentos rotos, todos los secretos inconfesables que habrían hecho saltar por los aires el Olimpo. Tenía información que podría haber destruido alianzas divinas, derribado el trono de Zeus, expuesto la hipocresía de todos. Y lo más aterrador, lo que define su poder, es lo que hizo con ella. Nada. Nada. La guardó. Era un arsenal nuclear que nunca necesitó exhibir. La amenaza silenciosa era suficiente. Esto es casi una tragedia vivir en sí misma. Tener el poder para vengarse de la humillación que ha definido tu existencia. Y no hacer nada. ¿Por qué? Por miedo. Es la pregunta del millón y nos lleva a su conflicto interno más profundo. Décima secreto. Deseó en secreto una guerra divina, pero no por ambición, sino por un retorcido sentido de la justicia. ¿Quería justicia? A su manera. Sabía mejor que nadie que el orden del Olimpo era frágil, corrupto e injusto. Tenía los medios, el conocimiento y la motivación para iniciar una rebelión que lo purgara todo. Pero cuando tuvo la oportunidad, se paralizó. El miedo a perder lo único que tenía. El mismo miedo que lo definía desde el principio. El miedo a la irrelevancia, a convertirse en nada. ¿Y si fallaba? Perdería su reino, lo único que era verdaderamente suyo. Y esa perspectiva era peor que aguantar el resentimiento. Por eso Hades siempre preferiría reinar en la sombra que arriesgarse a desaparecer por completo en la luz. Y esa frustración, esa rabia contenida, tenía que salir por algún lado. Dentro de su reino, ¿cómo se manifestaba? De la forma más cruel posible. Y este es, para mí, uno de los rasgos psicológicos más devastadores que revelan las fuentes. Un décimo secreto. Su crueldad era selectiva y se centraba en la esperanza. ¿Cómo? Castigaba con muchísima más dureza a las almas que, incluso condenadas en el Tártaro, mostraban atisbos de esperanza, de amor desinteresado o de sacrificio. Pero, ¿no es eso simplemente maldad pura? ¿Por qué castigar la esperanza con más dureza que la traición o el asesinato? No tiene lógica. Sí que la tiene. Una lógica psicológica terrible. No castigaba a los peores por ser los peores. Castigaba a aquellos que le servían como un espejo incómodo. Un espejo. Claro. Cada acto de bondad, de amor o de lealtad en la más profunda oscuridad le recordaba violentamente todo lo que él había sacrificado, todo lo que sentía que el cosmos le había negado, todo lo que nunca pudo tener. Era una forma de destruir en los demás lo que más echaba en falta, en sí mismo. Exacto. Uf, eso lo cambia todo. Y nos deja en la puerta del final, del último secreto. Después de todo esto, ¿qué es lo más profundo, lo más perturbador que guardaba Hades? Es la suma de todo lo anterior. La conclusión lógica de su existencia. Duodécimo secreto. Hades sabía exactamente cómo destruir el Olimpo y eligió no hacerlo. Sabía cómo. Perfectamente. Y no con ejércitos de muertos ni con monstruos del Tártaro. Con la verdad. Con toda esa información que había acumulado durante siglos. Podría haber expuesto las mentiras de Zeus, las traiciones de Hera, la fragilidad de todo el sistema. Podría haberlo quemado todo hasta los cimientos sin levantar una sola espada. Y eligió el silencio. Eligió el silencio. Pero lo más importante es por qué. No fue por un sentido del equilibrio cósmico, ni por justicia, ni por una repentina bondad. Fue porque en su infinita y solitaria sabiduría comprendió una verdad terrible. Ver a sus hermanos caer, destruir el orden que tanto odiaba, no le devolvería absolutamente nada de lo que él había perdido. Su victoria sería vacía. Vacía. No llenaría el agujero de su corazón. Así que prefirió esperar,
usando el tiempo, su único y verdadero aliado, como su arma definitiva, la espera eterna. Es una revelación que desmonta por completo la figura que conocíamos. Al final de este análisis, Hades no emerge ni como el villano de la historia, ni como el juez perfecto. Lo que vemos es a un dios herido, increíblemente inteligente y paciente, atrapado para siempre entre un resentimiento colosal y un miedo paralizante. Y eso es quizá lo más inquietante. No es su crueldad lo que lo hace realmente peligroso. Un tirano es predecible. Lo que lo hace temible es que su inmenso poder estaba gobernado por una tristeza tan profunda que jamás se permitió reconocer. Un dios con el corazón roto. Y con las llaves del olvido en la mano. Eso es algo mucho más complejo y potencialmente mucho más peligroso. Lo que nos deja para terminar con una última reflexión. Si el poder definitivo no reside en la fuerza que se ejerce, sino en el conocimiento que se elige no usar, ¿qué verdades silenciosas, qué secretos guardados mantienen el equilibrio en nuestro propio mundo? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.